Mi nombre es María del Carmen Bonilla, soy miembro de CEMAS, la Comunidad de Educación Matemática de América del Sur, que surge como resultado del CAN 5, Capacity and Network Project 5, realizado en febrero del 2016 a iniciativa de la International Commission on Mathematical Instruction, ICMI, con la finalidad de crear una red colaborativa de educadores matemáticos, funcionarios estatales, para que trabajen por el desarrollo y la formación docente en educación matemática en los países andinos de Perú, Bolivia y Ecuador y también Paraguay. En este marco, la presente actividad forma parte de las videoconferencias programadas por CEMAS en el 2020 y en esta oportunidad la estamos coorganizando con la Unidad de Gestión Educativa Local 4, UGEL 4, de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana del Ministerio de Educación del Perú. Agradecemos a los especialistas y a las autoridades de la UGEL 4 por las acciones realizadas para el logro de este magno evento. Es para nosotros un placer el poder contar con la presencia del doctor Eduardo Mancera Martínez, de nacionalidad mexicana, quien nos brindará la conferencia Secretos para conocer y enseñar las fracciones, motivo por el cual estamos muy agradecidos con el doctor por compartir sus conocimientos con nuestra comunidad. El doctor Eduardo Mancera Martínez es licenciado en Física y Matemáticas por la Escuela Superior de Física y Matemáticas del Instituto Politécnico Nacional de México. Estudió la maestría y doctorado en Ciencias por el Centro de Investigación y Estudios Avanzados Investap del IPN. Tiene experiencia profesional como asesor, profesor, investigador y funcionario público en instituciones vinculadas al sector educativo en las diversas modalidades, así como en la formación inicial de maestros y formación de maestros en servicio. Es además consultor para acciones educativas de empresas como Casio, Texas Instruments y de instancias de gobierno relacionadas con la formación de maestros en servicio con programas presenciales o en línea. Ha sido invitado más de 300 oportunidades a reuniones académicas como ponente en países de América Latina y Europa. Es miembro del comité editorial de varias revistas especializadas en educación matemática, miembro fundador de la revista Educación Matemática y además miembro de diversas sociedades académicas relacionadas con esta área, tanto en México como en otros países. Ha publicado más de 50 artículos en revistas especializadas en la enseñanza de la matemática y es coautor de varias series de libros de texto para diversos niveles educativos, autor y coautor de 15 libros para la formación continua de maestros de matemática. Actualmente es investigador invitado en el Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa de México y también se desempeña como vicepresidente del Comité Interamericano de Educación Matemática, CIAEM. Podemos apreciar, profesores, el amplio currículum del doctor Mancera y es por ello para nosotros un privilegio tenerlo aquí presente. Gracias, doctor Mancera, por su apoyo y solidaridad. A continuación, doy el pase al profesor Jaime Supanta, especialista del área de matemática de la UGEL 4, para que nos dé a conocer algunas orientaciones que facilitarán nuestra participación en la conferencia. Muchas gracias. Muchas gracias, María del Carmen. Muchas gracias. Buenas tardes, estimados maestros y maestras de la UGEL 04. Reciban el cordial saludo de la directora de la UGEL, profesora Nelly Cunza Príncipe, y del equipo de matemática del área de Ajebre. Sean ustedes bienvenidos a esta conferencia virtual denominada Secretos para conocer y enseñar fracciones, la cual estamos seguros que contribuirá en nuestra labor como maestros. Es importante señalar de que durante el desarrollo de esta conferencia, cada uno de ustedes, estimados maestros, van a poder realizar sus consultas, sus preguntas. Es por ello importante que para que ustedes puedan manifestar esas consultas, lo puedan hacer a través del chat que se va a habilitar a través de esta página. Asimismo, es importante para nosotros contar con su opinión. Es por ello que a través del chat también se va a habilitar dos links. Uno de ellos va a ser la asistencia de cada uno de ustedes,
y el otro es una encuesta de opinión que es importante para nosotros saber lo que cada uno de ustedes va a recibir a través de esta actividad. La asistencia, a su vez, nos va a servir para poderles enviar el material que se va a trabajar el día de hoy. Muy bien, como se ha dicho hace un momento, el día de hoy, la conferencia del día de hoy, contamos para ello con un ponente internacional, un maestro que el día de hoy nos va a hacer una visita virtual desde México al Perú. Estamos hablando del doctor Eduardo Mancera Martínez, a quien le damos la bienvenida, una calurosa bienvenida, y agradecemos su presencia. Gracias, doctor. Adelante, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Gracias por la confianza y por la invitación. Agradezco a María del Carmen Bonilla justamente por haberme extendido la invitación y todo el apoyo que se ha recibido de maestros como el maestro Jaime Zupanta y la directora de la UGEL 4, Nelly Conza. Pensamos que esta puede ser una actividad que pueda dejar alguna idea en los maestros de la región, dado que también va a haber maestros de otros países cercanos del área de Sudamérica. Un poco la tendencia es compartir lo que se puede hacer, lo que hay que hacer. Un poco el enfoque que yo planteo no es tanto con referencias enciclopédicas, sino prefiero hacer una síntesis de prácticas y de resultados de investigación. Hay muchos investigadores que han trabajado en esto, como Kerem, como Freudenthal, como Strickland, en fin, hay muchísimos que han trabajado en la enseñanza de las fracciones desde los y realmente tenemos un cúmulo ya de conocimiento sobre las fracciones. Y además las fracciones es un tema así horrible, a todo el mundo le tiene pavor a las fracciones. Y hay problemas en primaria, hay problemas en secundaria, hay problemas en la educación preuniversitaria y también en la universidad. Todavía encontramos estudiantes en las universidades que no manejan adecuadamente el tema de fracciones. Y por ello creo que fue un tema adecuado para trabajar con ustedes. Voy a compartir la presentación para iniciar. Espero que ya la estén viendo. Listo. Aquí se me fue una dirección, pero bueno, esta es la pueden ver, está relacionada con el evento también, ¿no? ¿Sí? No la borré a tiempo, pero bueno, ya para qué me regreso. En este contexto voy a trabajar lo siguiente. Se llama así, secretos para conocer y enseñar las fracciones. Y uno puede pensar, bueno, ¿secretos para qué? ¿Qué tiene de raro, de extraño? ¿Qué está oculto en la enseñanza de las fracciones? Y de alguna manera, pues los que ya la manejamos, pues no pensamos en que no sepamos hacer las cosas. Sin embargo, la experiencia como docentes y los resultados educativos nos muestran que hay mucho que hacer y hay partes que no se conocen adecuadamente. En general, lo que se hace en la escuela es tener a las fracciones y lo que más se utiliza es lo que le llamamos el modelo del pastel, que es partir círculos y luego ver qué partes son de eso y finalmente a partir de ahí se hacen muchas operaciones con las fracciones y se hacen muchos trabajos. Bueno, ya los pasteles ya los cambiamos por pizzas y de todos modos sigue igual la cosa. Bueno, vamos a avanzar. Primero quiero que vean esto que más o menos se publicó en los años 40. Es una página de la entrada de un libro de texto. El ejemplar costaba 80 centavos mexicanos, que era muy poquito, aunque en esa época posiblemente fuera bastante largo. Y tal vez no vean la letra, se los voy a poner en grande. Lo que se quejaba es que las matemáticas antiguas estaban basadas en axiomas de dudosa universalidad, en teoremas abstractos y difíciles de haber por medio de las demostraciones, etcétera, ¿no? Lo cual es una perspectiva que seguramente se basa en los elementos de Euclides, pero realmente no era tan así.
El chiste es que pensaba que este enfoque debería de quitarse y poner otro más intuitivo, y esto se lo daba justamente asociado a la matemática moderna, que curiosamente también está basado en el análisis de las estructuras. Esto es lo que se pensaba en esa época, y bueno, pues las opiniones que había eran muy contrastantes, y pues uno podría decir, bueno, pero ¿qué tienen de raro todo eso de las fracciones? Aquí vemos una imagen en donde se van poniendo fracciones equivalentes y sí tienen muchos problemas en cuanto a la construcción del concepto. Lo que yo quisiera primero decir, me voy a referir más a construcción del concepto o del pensamiento en torno a las fracciones que al aprendizaje de las fracciones, porque la idea de aprendizaje no me cuadra mucho. Es decir, aprendizaje en el sentido platónico era que uno percibía un cierto conocimiento y lo atrapaba para sí. Incluso, de hecho, vienen esas frases de aprender con H intermedia, dicen algunos, con el fin de destacar que se toma el conocimiento, lo atrapa uno y ya queda para sí mismo, ¿no? Esta es una cuestión que no se comparte actualmente. Realmente lo que estamos haciendo es tratar lo que se forma dentro de las ideas del constructivismo, que es que uno se aproxima al objeto que quiere conocer paulatinamente. Eso no implica un camino recto. A lo mejor a veces uno da ciertos rodeos o retrocesos, pero lo que podemos hacer es acercarnos. Y en ese camino vamos formando significados y vamos dándole sentido a las cosas, pero posiblemente nunca se llegue a comprender ampliamente el objeto de estudio. Aquí en la noción de aprendizaje es como si uno lo viera claramente en su totalidad y ya lo tomara, lo cual voy a tratar de demostrar que no es tan así. ¿Qué nos dice primero la historia? Y eso hay que tenerlo en cuenta. Generalmente se remontan los estudios históricos hasta los egipcios, ¿verdad? Y ahí tenemos algunos papiros en donde ellos ponían unos ciertos jeroglíficos y se identificaban como estos. En la parte de abajo vemos cómo representaban las fracciones y algunos de los símbolos que representaban para la numeración. Esto nos indica una cosa. Primero, que el concepto que tenemos lo podemos representar de varias maneras. Los egipcios tenían estas simbolizaciones, utilizando también las representaciones que tenían para los números, y nosotros utilizamos las que están a la derecha de los signos igual. ¿Qué quiere decir? Que el concepto en sí no tiene mucho que ver con el símbolo. Eso es lo que voy a estar constantemente diciendo, porque en la enseñanza de la matemática generalmente nos vamos al manejo simbólico, pensando que quien maneja bien los símbolos maneja bien el concepto, y resulta que no es así. Eso lo ha mostrado la investigación repetidas veces. Bueno, había otras fracciones que se simbolizaban de otra manera y están planteadas en diversos documentos. Lo curioso es que en el caso de los egipcios, primero se trabajó con lo que se llaman fracciones egipcias, pero realmente los conocemos como fracciones unitarias, es decir, donde el numerador es 1. Y a partir de esto hacían varios estudios sobre las cosas, ¿no? Bueno, por ejemplo, había un problema que está planteado en uno de los documentos egipcios, que más o menos la idea es cómo dividir entre 6, 7, 8 o 9 personas 10 panes, ¿sí? Bueno, aquí me falló, puse hombre, se me fue ahí, pero no importa. La idea es que tengo 10 panes y los quiero dividir entre 6, 7, 8 o 9 personas. Entonces, ¿cómo le hacían los egipcios para resolver este tipo de situaciones? Pues una solución es esta. ¿Por qué? Porque por medio de fracciones unitarias veían que correspondería justamente a esa división. Darían a uno la mitad y luego le darían la décima parte, pero ¿cuántas reparticiones tendrían que hacer de eso? Pues exactamente 6, para poder repartirlos así entre 6 personas, los 10 panes. Lo mismo sería para 7 personas entre 10 panes, cortaría
la tercera parte de uno, le daría otra vez la tercera parte de otro. No, recuerden que aquí estamos hablando, sí, de 2/3, pero ellos solo trabajaban fracciones unitarias y luego otra fracción más pequeña todavía. Si fuera entre 8, sería algo similar. Y si fuera entre 9, también tendríamos algo más, ¿no? Esto lo podemos comprobar con una calculadora que se puedan hacer operaciones con fracciones y vemos que en efecto nos dan justamente las divisiones que queríamos. Por ejemplo, aquí 1/2 más 1/10 es justamente 3/5, que bueno, vienen siendo 6/10 y así, ¿verdad? Entonces, todo está bien comprobado en este caso. Bueno, si nosotros prestamos atención a la forma en que ellos hacían este tipo de repartos, podemos pensar también en lo que corresponde a las ideas que están dentro del procedimiento para lograr esos repartos. Una vez que uno las entiende, puede generar un algoritmo. Ya con notación más actual voy a proponer esto, por ejemplo, descomponer esa fracción en suma de fracciones unitarias. Tengo numerador 27 y denominador 32. Entonces, lo que primero podemos pensar es que voy a aproximar por una fracción unitaria a la fracción dada. Si yo la invierto, ¿verdad? Tendría que la fracción dada también se invierte y es aproximadamente 1 punto y fracción. Es decir, n podría ser 1 punto y todavía una fracción más en decimales. Pero esto no tendría mucho sentido porque entonces la fracción unitaria sería 1/1, lo cual no nos sirve para nuestros fines. Entonces lo que hago es sumarle 1 y veo el número entero, la parte entera que más se aproxima a la fracción que obtuve con la suma de la fracción dada y 1. Bueno, la fracción dada invertida y 1, ¿no? Entonces, eso me dice que puedo tomar a 2 como el denominador de la primera fracción unitaria y esa me da la primera aproximación. Esto implica que yo puedo restar esa fracción unitaria a la cantidad dada y obtengo otra fracción y vuelvo a repetir el mismo proceso, ¿verdad? Esta la tengo que ver como otra fracción unitaria, las invierto y me da 2 y fracción. Bueno, como ya tengo 2, voy a aumentarle de todos modos 1 para ver a qué parte entera se acerca, y en este caso es 3, y entonces ya tengo otra aproximación. Esto va a ser 1/2 más 1/3. Y así me voy hasta que termino, puesto que al restar 1/3 de la fracción original, ya me queda 1/96 y entonces ya queda expresada como fracciones unitarias la fracción dada. Después puedo descomponer otras fracciones para ensayar el método y la idea es que puedo decir, ya sin hacer todos los pases, que puedo empezar con esto, donde el primer denominador de la fracción unitaria es invertir la fracción dada y sumarle 1, y así me voy. Luego resto esta fracción unitaria que ya obtuve a la cantidad original y así me voy, hasta que termino, y entonces encuentro la aproximación que se da para las fracciones unitarias para una fracción dada. Puedo descomponer otro más, empiezo en otro lado, es decir, ya estoy abstrayendo el proceso, estoy viendo la generalización y a partir de ahí yo estoy arrancando para hacer diversas cosas, ¿no? Y hasta que construyo ya finalmente lo que yo quería. Bueno, esto lo que me está diciendo es que puedo tener con esto un algoritmo. Aquí ya puedo pasar a la parte abstracta, ¿no? En este sentido, puedo ya abordar el problema no referidos a panes o alguna otra situación, sino referidos solamente a las propiedades de los números, y esto tendría que ver con resolver algunas ecuaciones que evidentemente los egipcios no sabían, pero son procedimientos que me pueden servir para eso. Esto nos indica mucho cómo en la historia podemos encontrar algunas formas de trabajar algunos contenidos que nos permitan motivar a los estudiantes para de alguna manera introducir los procesos que queremos.
Las fracciones también aparecían en otras figuras como esta que se llama el ojo de Horus, o un amuleto, el de Uyat, que se utilizaba mucho en esa época. Y la dividían de esta manera. En el ojo aparecía un cuarto, en la parte derecha, bueno, aquí está invertida, aparecían estas otras fracciones, etcétera. Y con esto lo utilizaban como una especie de abaco para ver la cantidad de granos y una serie de cosas que se podían obtener por medio de la suma de las fracciones unitarias. Esto lo podemos constatar de que si nosotros sumamos todas las fracciones que aparecen en el ojo de Horus, es casi 1. Y en particular, el ojo de Horus se veía que era una idea de totalidad. Entonces, a nivel, digamos, filosófico, quedaba que el no llegar a 1 querría decir que siempre falta algo para llegar a la totalidad, y tenía muchos aspectos relacionados con las creencias de la época. Bueno, ¿de qué reflexiones puedo sacar de esta parte de la historia? Primero tenemos una situación, ¿sí? De esta situación voy a tratar de meter algunas nociones entendibles, y aquí me refiero a, por ejemplo, a la notación de los egipcios. No necesariamente las notaciones que nosotros manejamos en la actualidad, ¿sí? Y puedo referirlas a otros objetos donde yo las ordene, como es el ojo de Horus, ¿no? Puedo combinar varias respuestas, ¿verdad? Es decir, descomponer una fracción en suma de fracciones unitarias como le hicimos. Puedo generalizar desde estos casos sencillos para obtener un algoritmo. Puedo después incorporar las notaciones convencionales que nosotros manejamos ya. Y finalmente puedo plantear un algoritmo que lo puedo hacer en términos de pasos algebraicos, o lo puedo hacer simplemente como un texto en donde se indica el proceso que hay que hacer para poder cambiar una fracción dada a suma de fracciones unitarias. Bueno, esto es importante porque así no se realiza la enseñanza. Nosotros generalmente partimos de algoritmos y nos saltamos todos estos pasos que aparecen aquí. Esto es algo súper importante porque la historia nos está diciendo cómo conducir la didáctica. ¿Por qué? Porque antes no sabían qué hacer, no había conceptos previos que decimos. Normalmente nosotros hablamos de conceptos previos o de preconceptos, pero realmente la investigación ha mostrado que no existe tanto. Son como hipótesis sobre lo que debe de entender antes o conocer antes un estudiante para poder abordar otras nociones. Pero la historia nos dice, antes no sabía nada, no tenían conceptos previos, y sin embargo las ideas en distintas partes del mundo se fueron creando. Es decir, cuando nosotros analizamos la estructura curricular, suponemos que para poder abordar un contenido debemos de tener ya otros puestos. Y hay muchos resultados de investigación donde muestran que los estudiantes son capaces de resolver problemas muy complejos con métodos muy intuitivos y no necesariamente con los métodos académicos. Entonces, para evitar eso, generalmente empezamos por los algoritmos, es decir, aquí está este contenido, les doy definiciones, así se hacen las cosas, que son recetas de cocina, ¿verdad? Para sumar fracciones se hace este procedimiento, para resolver ecuaciones de segundo grado se hace este procedimiento, etcétera. Pero toda esta parte donde hay una exploración de los objetos matemáticos que quiero aprender a manejar, y aquí sí hablo de la posesión, que quiero de alguna manera meterlos dentro de un esquema de construcción, esto me lo salto, me lo brinco, y eso pues no es adecuado dentro de la enseñanza. De hecho, las nuevas tendencias plantean este camino. Empezar de una situación, empezar a trabajar con cosas que tienen sentido para los estudiantes, a analizar varios procedimientos, generalizarlo,
a otros casos y después ya meter las notaciones convencionales para llegar justamente a los algoritmos. No es malo enseñar algoritmos, porque el algoritmo tiene una función importante, que es nos evita reproducir pasos que ya son innecesarios en la resolución de un problema o para el abordaje de otros contenidos. Los algoritmos no son malos, lo malo es empezar con ellos. Esto quiere decir que la enseñanza tradicional va al revés, está de cabeza del proceso histórico. Y la enseñanza que ahora se requiere empieza justamente como nosotros estuvimos revisando las ideas de la historia. Hay muchos ejemplos más, pero nos tardaríamos mucho tiempo en ver otras más. De tal manera que, ¿qué es lo que se hace en una clase? En una clase se dice, las fracciones son números de esta forma, el de arriba es el numerador, el de abajo es el denominador. Ah, por cierto, el denominador es distinto del cero, y los estudiantes dicen, ¿y eso qué tiene que ver? ¿Por qué es distinto del cero? Bueno, las fracciones se suman de la siguiente forma y se les dice cómo hacerlo, ¿verdad? Después vienen otros métodos donde en vez de multiplicar los denominadores, pues se busca el mínimo común múltiplo y se hace una cosa similar. Las fracciones se restan así, se dice cómo se multiplican y se dice es mucho más fácil que lo anterior porque nada más se multiplican los numeradores y los denominadores y se dividen así. Esto ya resulta medio raro porque es así como productos cruzados y los estudiantes pues dicen, ¿qué pasó? A lo mejor se tienen algunas reglas mnemotécnicas que se pasan a los estudiantes. Por ejemplo, este esquema que aparece en la diapositiva de maripositas que utilizan algunos maestros para poder incorporar el algoritmo de la suma de fracciones o algunas otras ideas relacionadas con esto, pero son recursos mnemotécnicos. Ellos no los están construyendo, ellos no están averiguando de dónde salen, sino los están recibiendo. Bueno, y si ellos no logran aprender estos procedimientos, pues se le ponen muchísimos ejercicios, ¿verdad? Para que en principio ya no hagan más preguntas. Y hasta se les dice que pueden hacer otros más si todavía no lo entienden. Obviamente la reacción de los alumnos es o de aburrirse y dormirse, de decir malas palabras, o simplemente de declararse ya finados. Esto de alguna manera conduce al peor defecto de la enseñanza de la matemática, que es, bueno, les voy a enseñar matemáticas, así son las te las tienes que aprender así. ¿Por qué? Porque así son, punto. Entonces, las buenas prácticas y las ideas que se están generando en la actualidad es que sí, que le tenemos que dar una explicación a los estudiantes de qué está pasando. A fin de cuentas, lo que estamos haciendo es vender matemáticas. Y los buenos vendedores explican para qué sirve, les dan las características de los objetos y hasta al final es el manual y ya tener el objeto en la mano como uno lo quisiera. La pregunta es, ¿qué sintieron cuando se les da un tipo de enseñanza? A nosotros nos enseñaron así y lamentablemente pues tuvimos muchos problemas para enfrentar la enseñanza de la matemática en nuestro nivel. Tal vez teníamos facilidades para hacer simbólicamente algunos desarrollos, pero no estábamos entendiendo lo que había detrás de eso. Por eso yo digo que el concepto no es el símbolo. Los símbolos nos permiten concretar en un papel y con lápiz lo que estoy pensando, pero lo que está en la cabeza, las ideas que tengo en la cabeza son los conceptos. Y las representaciones escritas no nos dicen exactamente qué estoy pensando respecto a los objetos, aunque sí me permiten la comunicación con otros respecto a lo que estoy pensando. De tal manera que, obviamente, una enseñanza así no está bien, enoja a todo mundo y hasta hace que nos insulten, ¿sí? Otros imploran que ya se acabe eso, y es lo que está pasando en la enseñanza de la matemática a nivel mundial. Y tenemos todas las herramientas para revertir esto. Eso es lo que los estudiantes piensan, eso es lo que los estudiantes sienten al respecto. Bueno, en realidad nosotros tenemos a la mano muchos materiales para poder trabajar las fracciones, no solo con papel y lápiz. Hay algunos materiales que se hacen en textos que sirven de alguna manera, pero lo ideal es siempre tener cosas que se puedan tocar al principio. Aquí tenemos que
la enseñanza con algoritmos, aplicaciones de reglas y el papel y el lápiz, eso es lo que queremos de alguna manera modificar a la larga. Porque el papel y lápiz viene cuando ya está uno dispuesto a la representación final de las ideas. En general, todo lo que se hace de escrito en matemáticas no se pueden considerar como habilidades, sino más bien son destrezas. Las habilidades las genera uno y las va a conservar en la mente para poder abarcar otros contenidos, y lo expresa uno en papel. Es como cuando uno se va al lenguaje. A veces podemos hablar de muchas cosas, estar diciendo muchas situaciones, describiéndolas o haciendo inferencias sobre ellas, pero cuando queremos plasmar esas ideas en papel, todo el que ha hecho una tesis me lo podrá confirmar, es muy difícil, ¿verdad? Pero las ideas están en la cabeza y lo que me está fallando a veces son las destrezas de escribirlo bien y correctamente. En este sentido, yo creo que hay que poner manos a la obra, pero en otra dirección. Entonces, primero son los conceptos, eso debe de quedar claro. Luego, al final, sus representaciones convencionales. Esto tiene que quedar muy claro. El manejo de símbolos no asegura la claridad conceptual, ¿sí? En general, se parte de lo abstracto, el símbolo, de lo general, contrario a la génesis y el origen y desarrollo de las nociones. Toda la pedagogía se ha desarrollado teniendo ideas básicas, partir de lo sencillo a lo complejo, de lo particular a lo general, pero realmente en las clases de matemáticas lo hacemos al revés, y eso es lo que causa muchos problemas. Entonces tenemos que partir de lo familiar y al final llegar a las reglas. ¿Qué quiere decir lo familiar? Bueno, pueden ser actividades, juegos con algunas situaciones que se puedan manejar, que no haya dificultad en los alumnos para que manejen. Incluso al principio puede ser sin reglas. Y después se pueden incorporar reglas poco a poco y ir buscando notaciones hasta que se llegue al conocimiento que uno quiere trabajar. De alguna manera, cuando uno trabaja con objetos, ¿sí?, que pueden ser juegos, no necesariamente objetos físicos, de alguna manera puede hacer movimientos entre ellos y decir, bueno, ¿qué pasa si yo estos objetos los manejo de otra manera o le aplico otras reglas, etcétera, ¿no? Al final vamos a tener que caer en la representación escrita como una manifestación de lo que tenemos en mente. Pero debo de hacer todo el trabajo anterior, no puedo empezar desde esa parte. Hubo una persona, matemático, que dijo que cualquiera que esté familiarizado con una estructura matemática puede generar un juego que sigan las reglas de la estructura. ¿Quién fue? Fue este personaje. Seguramente algunos ya lo reconocerán. Fue Dienes, un matemático húngaro que vivió del 1916 hasta 2014. Él hizo una propuesta muy importante para trabajar la matemática que, aunque ya es muy antigua, la planteó cerca de los años 50 o 60 del siglo pasado, pero realmente conserva el espíritu de lo que se quiere hacer en la actualidad. Le llamó a una etapa inicial de adaptación, donde se hace una actividad libre, sin restricciones, para familiarizarse con los objetos, sin ninguna regla, simplemente que vean qué características tienen los objetos y o las situaciones del juego que se va a plantear. Después la estructuración, es decir, con los mismos objetos o situaciones, le voy a pedir que haga algo dando ciertas restricciones, ya no es un trabajo libre. Después voy a tratar de descubrir, dadas esas restricciones, la estructura inherente a lo que estoy haciendo manualmente o en el juego. Después viene una representación libre, es decir, qué de lo que estoy haciendo yo lo puedo representar con diagramas, con letras, con otros símbolos, no necesariamente los que ya conocemos. Después vendrá
la representación simbólica, en donde vamos introduciendo el lenguaje actual con las grafías actuales que son convenidas, porque las grafías actuales realmente no se construyen, sino son convenciones que nos sirven para poder comunicarnos entre todos y poder decidir qué es lo que se está presentando dentro de un contenido matemático. Y la última etapa es la formalización. Es donde ya entra el contenido abstracto fundamentalmente, pero a ese tenemos que llegar. Muchos entienden el enfoque de resolución de problemas con solo ponerle problemas a los estudiantes y, bueno, dejarlos que ellos lo resuelvan, que pasen a presentar sus situaciones, se discuten y que en determinado momento se quedan en el aire porque no se concluye nada, ¿sí? O se meten con calzador todos los contenidos nuevos, pero da lo mismo haber hecho el problema o no y después ver lo que sigue en la siguiente etapa, porque se sigue haciendo lo mismo que en la etapa tradicional. Lo mejor es buscar la manera de ir creando necesidades que me conduzcan hacia la formalización, que es lo que plantea Dienes. Es decir, empezamos con objetos, con cosas familiares. Dienes elaboró muchos objetos como estos. Por ejemplo, aquí están los bloques lógicos de Dienes, los bloques multibase para aprender el sistema decimal, y también hizo lo que se conocen como mosaicos algebraicos que sirven para aprender álgebra. Y de estos objetos familiares voy a llegar a la simbolización de reglas formales, pero con todo un trabajo que se tiene que hacer bajo la vigilancia y supervisión del docente. En esta época en que Dienes hizo estos planteamientos estaban también las ideas de Brunner del aprendizaje por descubrimiento y tenía 3 etapas, pero básicamente tenían la misma idea de partir de una actividad donde el estudiante la analizara, reflexionara sobre ellas, poco a poco ir construyendo representaciones y hasta el final llegar al conocimiento como quiere que se maneje. Esto es fundamental en lo que vamos a trabajar enseguida. ¿Qué materiales tenemos para fracciones? Pues las pizzas o dibujos de pizzas, que siempre vienen en los libros, los pasteles, que también siempre vienen en los libros, los chocolates, de los cuales los niños prefieren comérselos que estar jugando con ellos. Los líquidos, ¿verdad? Para ver cuestiones con volumen, canicas o algún otro objeto que se pueda disgregar, botones, etcétera, o fichas como estas que se pueden utilizar para el trabajo con las fracciones. Estos son los modelos, los materiales más usados en la enseñanza de las fracciones. Pero vamos a ver, siguiendo el camino de lo sencillo al abstracto, ¿será cierto si lo hacemos con pasteles? Aquí yo les pediría, si estuviéramos cara a cara, les pediría que me dijeran qué parte del entero es esta. Rebanada. Les aseguro que nos pasaríamos un buen tiempo antes de que me pudieran decidir qué parte del entero es esta. ¿Qué tendría que hacer? Pues cortar otras similares, copiarlas, irlas reproduciendo y ver hasta dónde encaja para que yo pueda decir qué parte es. Pero no sé si este es el entero. Lo que sí sé es que, dado este entero, esta sería una parte y sería la sexta parte. Pero ¿qué implicaría en otro procedimiento? Meterla en una circunferencia con donde la punta estuviera en el centro y luego buscar un transportador o algún elemento que me dijera en cuánto divide el arco a la circunferencia para poder decidir también cuántas partes la conforman. Ese es un trabajo adicional que ya se escapa del tema de las fracciones. Esto nos hace pensar, adivinar qué parte de una parte dada de un entero, qué representa esa parte. Eso nos pone como magos. Hay que adivinar cuál es el procedimiento correcto para poder lograr hacerlo. Por ejemplo, con los chocolates es lo mismo. Yo tengo un chocolate, saco 2 rebanadas y les pregunto, oigan, ¿y qué partes son estas del chocolate que tenía? Lo único que puedo tener es a lo mejor la envoltura o la imagen del chocolate, y luego de todos modos tengo que buscar qué representaba. Entonces
puedo hacer alguna división del chocolate conveniente y ver cuántas partes de eso caben en los demás. Y entonces ya decidir las fracciones que vienen. ¿Sí? Y puedo usar algunas fracciones equivalentes. Aquí, si me fijo, nada más sería 1/3, porque esto cabría 3 veces, pero también lo puedo ver como 2/6, y bueno, puedo meter ahí algo de equivalencia de fracciones, o puedo hacer otra subdivisión, y entonces ver otras fracciones equivalentes ahí. Pero es lo mismo, casi tengo que actuar como mago y decidir el procedimiento que me conviene para una situación dada. Este tipo de modelos, que se les llaman modelos continuos, son muy difíciles de manejar para los estudiantes, pero hay una necesidad en la educación básica de trabajar las fracciones con este tipo de modelos, que implican problemas de medición que a lo mejor no están preparados los estudiantes para realizarlos, ya sea de longitudes o de arcos de circunferencia. Pero además hay otro problema adicional, es que para encontrar fracciones necesitamos que tengan la misma área, el mismo volumen o la misma longitud. Y si uno hace caso a los estudios de Piaget, que también a alguien se le ocurrió que eso podía servir para organizar la educación, y no es cierto, él lo hacía con otro objeto, pero haciendo un poco caso a algunas de las observaciones que hacía, es que esto implica de alguna manera la conservación de longitud, de área y de volumen, lo cual es muy complicado de realizar con longitudes, con áreas y con volúmenes, y esto hay muchas cuestiones que lo podemos ver. Por ejemplo, en las tiendas nosotros tenemos 2 botellas, una chiquita y una así grandota, y se piensa que la grande tiene más. Cuando vertimos una de las botellas en la otra, nos damos cuenta que tienen lo mismo. Esto quiere decir que los adultos no adecuadamente, y esto se ha observado en lo que es la educación de adultos. Por ejemplo, si yo pongo estos 2 triángulos, puedo decidir que tienen un área diferente. Sin embargo, si lo meto entre paralelas y vemos que más o menos tienen la misma base y la misma altura, pues tienen la misma área. Sin embargo, sin esas referencias, yo podría llegar a la conclusión que tienen áreas diferentes y que uno tiene más área que el otro. Esto implica que con los modelos continuos requiero yo elementos analíticos que me permitan determinar la igualdad de las partes. Cuando nosotros manejamos las regletas Cushinier, que son de colores, o hasta algunas tan graduadas, estamos manejando longitudes, ¿verdad? Pero entonces yo tendría que descubrir que esta longitud es la misma que usar 2 de estas, lo cual se hace fácil porque están juntas las partes. Pero si nosotros tuviéramos que hacer este material, encontraríamos muchos problemas para hacerlo. Sin embargo, las regletas Cushinier han tenido un cierto éxito en la enseñanza de las fracciones. No comparto mucho trabajar con ellas en un primer momento, sino posteriormente. Vamos a trabajar los modelos discretos para ver qué dificultad tienen esto. ¿Cuáles son los modelos discretos? Pues como las canicas, los botones, las colecciones. Tengo estas 4 fichitas cuadradas y puedo organizarlas de distinta manera para ver qué representa esto en distintos contextos. Aquí vemos que tengo estas 4, después si las tengo así, aquí están 4, entonces quiere decir que esto lo puedo ver como 4/5, porque son 4, porque puse otra ficha, y aquí los puedo ver como 4/9, o aquí las puedo ver como 1 entero y 1/3, o aquí lo puedo ver como 2. Es decir, manejar colecciones o modelos discretos es mucho más sencillo, porque lo único que tengo que hacer es contar. Ahí no tengo el problema de la igualdad de las partes más que contando. Con eso me defiendo. Esto sí implica que nosotros tengamos claro de qué unidad estamos partiendo. Y repito, el símbolo es el concepto. No. El símbolo es una representación del concepto. Por ejemplo, los niños chiquitos se les dice, dibuja un perro y hacen esto. Luego se les dice, dibuja un caballo y hacen lo mismo.
porque todo animalito de 4 patas, pues es un perro, lo hacen así más chiquito. Es decir, la representación que tienen para cada uno de esos animales, pues resulta que es la misma. Ellos ven con la misma representación varios objetos. Entonces, esto hay que tenerlo claro. Una cosa es el concepto y otra cosa es la representación. Nosotros tenemos que enfocarnos al concepto y no a la representación. Bueno, para colmo, en matemáticas existe otro problema, que es, por ejemplo, la sinonimia. ¿Qué quiere decir? Que hay cosas que tienen el mismo significado, pero diferente representación. Y uno dirá, y bueno, ¿y de qué se trata esto? Bueno, pues es, por ejemplo, la mitad. Si yo la represento así, es lo mismo que representarla así o que representarla así. De todos modos estoy hablando de la mitad, es decir, la noción de mitad la tengo en la mente, pero la puedo representar de varias maneras. Por ejemplo, así también con decimales la puedo representar así, la puedo representar así, la puedo representar con el yin y el yang, la puedo representar de esta manera con colecciones, la puedo representar por los litros y los medios litros o con una cinta métrica, dependiendo de lo que quiera, o de un queso, a esto acá le llamamos queso de bola o queso de hebra, y puedo tener un medio kilogramo de un queso o media parte de una orden de ese tipo de queso. Es decir, puedo tener un concepto y representarlo de muchísimas formas. El otro caso es la homonimia. Es que la matemática, si uno la ve como un lenguaje, que no es altamente estructurado en cierta forma, pero bueno, es que la representación tiene que ver con un problema. Aquí la sinonimia, por ejemplo, tiene que ver con los sinónimos, como las palabras, ¿verdad? Y la homonimia tiene que ver como los homónimos. Esto lo trabajan los lingüistas bastante bien. Entonces, quiere decir que puedo tener una misma representación y distinto significado. Voy a aclarar por qué esto empieza a generar algunos de los conflictos en la enseñanza. Por ejemplo, ahí tengo 2 partes. ¿Qué pasa si yo les pido que la sumen? ¿Cuál va a ser el resultado? Bueno, nos tardaríamos un buen tiempo. Primero tendríamos que ver, construir unidades donde cada una de esas esté representando algo y luego ya decidir cómo lo puedo hacer. Ay, pero aquí una está en sextos y la otra está en octavos. Entonces, ¿cómo encuentro la fracción que forman en conjunto? Y eso me va a meter en otro problema, ¿verdad? Por ejemplo, aquí lo que en general en la enseñanza sí nos dijeron, y así lo estamos haciendo en algunas ocasiones, es que nos dicen, bueno, no se preocupen, miren, hay un procedimiento muy sencillito, multiplican los de abajo y luego dividen esa multiplicación entre el primero, lo multiplican por el de arriba y así se van igual con el segundo y les ponemos palomita a eso y los podemos representar como pastelitos también cortados, ¿no? Lo cual es medio complicado porque estoy aquí trabajando mitades, luego tercios y luego sextos. Entonces, ¿cómo es que paso de uno al otro? Bueno, pero así se hace. Y uno piensa, ¿y por qué no mejor sumar los de arriba y los de abajo, no? Pues es más fácil. ¿Y qué decimos? Nunca, eso está prohibido. La gente que lo haga está loca o está mal de la cabeza. Bueno, pues sigo haciendo fracciones, puedo tener incluso sumas que den más de la unidad y entonces tengo que hacer una conversión para encontrar una unidad y poderla entender como parte de otra, etcétera, ¿no? Entonces se vuelven problemas muy complicados así, aunque el procedimiento sigue siendo el mismo, ¿no? Y bueno, uno puede insistir, bueno, ¿y por qué no hacerlo así? Pues no, eso es pecado, no se puede hacer. Esto me mete en una discusión muy interesante. Recuerden que estamos usando símbolos, un numerito, rayita, otro numerito, y a partir de ello estoy trabajando algunas operaciones. Entonces vamos a ver, por ejemplo, con los modelos discretos, ¿qué pasaría? Yo tengo un medio y un tercio, y ustedes me pueden decir, sí, pero ¿de cuál unidad? Obviamente, primero tengo que pensar de cuál unidad, ¿sí? ¿Cuántos elementos tomaría? ¿4? Pues no, ¿verdad? No puedo dividir ahí fácilmente en tercios. Entonces, no es difícil llegar a que pueden ser 6 elementos. Puedo empezar con 6 elementos. Entonces, la mitad serían esos
y la tercera parte, esos inmediatamente obtengo el resultado. El 1/2 veo que es lo mismo que tener 3/6 o que 1/3 es lo mismo que tener 2/6 y juntos ya me dan 5/6. No necesito ninguna explicación, sale del mismo modelo, ¿sí? Incluso la equivalencia de las fracciones sale del mismo modelo. Esto lo puedo ver con una colección de 12 elementos que los puedo bloquear de 2 en 2 y el resultado es el mismo, ¿verdad? Es como si fueran uno solo cada par. O lo puedo ver con elementos separados y puedo encontrar resultados equivalentes. Entonces, esto me permite a mí trabajar rápidamente con colecciones, 3 tipos de contenidos. La equivalencia de las fracciones, la forma en que se hacen los repartos y la forma en que yo puedo construir fracciones equivalentes. Porque la agrupación aquí tiene un sentido importante. Bueno, lo puedo hacer con 24 elementos, esta suma que se va a pasar de la unidad, ahí tomo una fracción en una fracción en otra, y luego veo juntas cuántas me dan, y lo vuelvo a hacer, solo voy a utilizar el conteo, nada más, no tengo que verme en problemas de utilizar el transportador, reglas y andar viendo qué parte de un círculo es lo que estoy manejando, lo puedo hacer de una manera más rápida y eficiente. Por ejemplo, si tengo esto, lo puedo ver con 2 elementos y puedo sacar rápidamente, si divido en parejas cada elemento, en vez de trabajarlos aislados, puedo encontrar otro tipo de expresión. Como ustedes vean, esto no se puede hacer si no tengo en la mente el concepto y el proceso que quiero sacar. La resta con modelos discretos también es muy fácil, porque hay que definir una unidad. Puedo partir de una colección de 6 elementos, ahí tengo 1/2 y ahí marqué 1/3, entonces voy a ver que el resultado sale inmediatamente, nada más contando, los resultados salen de manera rápida. Y además los puedo manejar con fracciones equivalentes. Si lo hago con 2 elementos es exactamente lo mismo, ¿verdad? Marco la mitad, marco 1/3 y me sale el resultado. Los puedo manejar con toda la colección. Es decir, la enseñanza de las fracciones debería de partir del uso de colecciones, no del uso de modelos continuos. Ya después que sepamos un poquito más de geometría, que sepamos usar el transportador, la medición, sacar partes equivalentes, etcétera, puede ser algo importante, ¿no? Entonces, yo creo que esto es lo que debemos de atender. Pero ahora me voy a ir a otro tema, que es el por qué no sumar numeradores y denominadores, que es lo más fácil. Bueno, aquí dicen, ¿por qué no hacer esto? Y los estudiantes están insistiendo que es más sencillo y que lo quieren hacer, ¿sí? Entonces, los estudiantes piensan que estamos locos, como mal de la cabeza, porque hacemos las cosas difíciles. Pero entonces, pensemos en un ejemplo muy familiar. Tenemos un partido de béisbol, y estamos viendo que un bateador tiene un cierto récord. De 2 oportunidades al bat pega un hit en un juego, en otro de 3 oportunidades al bat pega un hit en otro juego, y en los 2 juegos de 5 pegó de hit 2 veces. ¿Qué estamos haciendo? Si lo representamos con esto, y esto lo puedo hacer porque estas son razones, es una comparación de estos números, ¿verdad? Tendría que sumar los numeradores y los denominadores para obtener el resultado correcto. No lo puedo hacer como si fueran fracciones. ¿Qué quiere decir? Que esto me representa una unidad, el 1/2, el 1/3 otra, y el resultado una nueva unidad. En el caso de las fracciones, todas tienen que estar con referente a la misma unidad. Entonces, estamos utilizando los mismos símbolos para representar conceptos diferentes. Por eso insisto que el concepto no es el símbolo es solamente la representación. Por ejemplo, tengo 3 agencias, tengo una agencia que tiene estos autos, tengo otra agencia que tiene estos autos, pero quiero pasar todos estos a otra agencia. Y entonces, ¿cómo voy a saber las partes que hay de naranjas y verdes? ¿Verdad? Entonces, aquí tengo 3 de 4, y aquí tengo 5 de 7 verdes,
con respecto a los naranjas, y entonces, si yo lo sumo, lo tengo que hacer así, porque ya juntos van a ser 8 de 11. Es decir, sí se puede sumar y los numeradores, pero el asunto correcto es en qué sentido, en qué contexto estoy utilizando el símbolo. Por ejemplo, en estadística ahí tenemos un gran problema con los estudiantes ya mayores, porque cuando aparece una situación como esta, por ejemplo, se dice sobre un problema para ver si se eleva el impuesto federal para la compra de cigarrillos, y se habla de qué opinaron de 605 panameños, 351 dijeron que sí, de 195 ticos dijeron 41 que sí, y entonces, ¿cuántos en la suma de los dos se hicieron? Si lo hacemos como fracciones no tiene sentido, lo tenemos que hacer como razones, sumando numeradores y denominadores. Bueno, pero hay algo más, hay un concepto matemático que se llama median, en español sería mediante, pero el concepto salió de un estudio anglosajón, entonces pues vamos a respetar el nombre normal, es el median. El median se define así, dadas dos fracciones se define su median como la suma de numeradores y la suma de denominadores. Entonces, ¿esto qué es? Esto me dijeron que era pecado y que no lo podía hacer. Pues sí, se hace para un objeto matemático y pues los alumnos han de pensar, estos matemáticos están bien locos o están drogados. Bueno, hay propiedades que puedo deducir que el median siempre estará entre las dos fracciones dadas y que por medio del median puedo hacer aproximaciones a la raíz cuadrada. Porque la raíz cuadrada del producto de las fracciones estará entre el median y 2 entre el median. Y entonces puedo seguir trabajando esas ideas de esto. Pero el median no es algo que está fuera de la realidad, sino se utiliza en la música, por ejemplo, cuando se analizan los grados y el paso de la tónica a la subdominante. También está un árbol parecido al triángulo de Pascal, que se llama el árbol de Stern-Brockott. Y aquí, como ven, hay muchas fracciones unitarias, ¿verdad? Y aquí están las sumas de numeradores y denominadores de muchos de esos. Esto nos conduce a otra situación que son los círculos de Ford o las secuencias de Farey que se utilizan en fractales y en muchas otras cosas. También esto está relacionado con las fracciones continuas y una aplicación interesante es que con este tipo de modelos como el del árbol de Stern-Brockott se trabaja la construcción de engranes para los relojes. Es decir, lo que nosotros decimos que es pecado, pues realmente tiene una utilidad práctica y además es un concepto matemático que se puede desarrollar en abstracto. Así que tenemos que el mismo símbolo me puede representar una fracción, una razón o el mediante. O el mediano, ¿sí? Entonces, podemos ver los símbolos, pero tenemos antes que entender qué es lo que estamos representando con ese símbolo. Por eso, insisto, el símbolo no me asegura que conceptualmente hay un buen manejo. Bueno, entonces, entendiendo esto, vamos a ver, porque no es todo. Como lo nuevo debe parecerse a lo anterior, con los números naturales tenemos que 5 más 4 es igual a 9, pero si le pongo metros, serían 5 metros más 4 metros es igual a 9 metros, 5 centímetros más 4 centímetros es igual a 9 centímetros, 5 kilómetros más 4 kilómetros es igual a 5. No, solo se pueden sumar cantidades que tengan la misma unidad. Si no, tendría yo que hacer un cambio de unidades para poder realizar la suma. Bueno, fíjense lo que sucede aquí. Si en vez de utilizar metros, utilizo la letra M nada más, puedo pensar que la M significa medios. Y entonces me da una igualdad correcta. 5 medios más 4 medios es igual a 9 medios. En vez de escribir medios, se puede escribir M, pero también se puede escribir una rayita 2. Es solamente simbología. Y es lo mismo que dice el renglón de los medios. O puedo escribir una rayita horizontal y abajo un 2 y obtengo una igualdad correcta. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, si yo tengo esta expresión pueden ser cuartos,
y puedo escribirlo así, o lo puedo escribir así, o esta pueden ser séptimos, y lo puedo escribir así, o lo puedo escribir así. En este sentido, la fracción asume el papel también de medida. Y esto me permite a mí también explicar las operaciones con fracciones, y esta es una cosa fundamental. ¿No puedo sumar manzanas y peras? Pues no. Entonces tengo que buscar una unidad común que pueden ser las frutas, y entonces ya puedo sumarlas como frutas, ¿sí? Esto es lo mismo que pasa en la medición, buscamos unidades comunes, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo tercios y digamos, no puedo sumarlo, entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues buscar unidades comunes, ¿verdad? Y puedo ensayar con varias. No es necesario que de entrada yo les diga, tienen que multiplicar el 3 por 12. No, a ver, buscan, ¿pueden ser novenos? No, pues no, es difícil sacar un doceavo de novenos. Pueden ser otras así hasta que se descubra una unidad común. También puedo ver que podrían ser con denominador 12 y puedo sacar la suma sin problema con lo mismo que se hacía para números enteros. Entonces tengo que decir que dada lo que hemos visto, que las fracciones, los símbolos que utilizamos, el número rayita, pueden significar varias cosas, ¿verdad? Pueden significar razones, pueden significar fracciones, o pueden significar fracciones equivalentes, o pueden significar medidas. Quiere decir que hay más significados asociados al mismo símbolo. Y esto es fundamental, porque a veces manejamos los símbolos a diestra y siniestra sin dar la interpretación correcta. Bueno, y esto de la fracción como medida tiene su origen en el nombre de los componentes de una fracción. El de arriba numera, indica cuánto de qué cualidad. Pues eso nos lo dice el denominador, justamente es la idea de la medida. De tal manera que nosotros podemos tener un símbolo y tener muchos significados de esto. Puede ser que un elemento de 7 partes se toman 5 de 7, que sería como una razón, un representante de una clase de fracciones equivalentes, pueden ser 5 veces medidas de un séptimo, puede ser una división exacta entre 5 y 7, puede ser exacta porque no se pone en decimal, sino se pone nada más con la expresión de fracción. Puede ser un decimal disfrazado, ¿verdad? Puede ser la indicación de que al aplicarlo a un cierto número, primero se multiplica por 5 y después se divide entre 7 o al revés, ¿verdad? O puede ser lo que se conoce como un número racional. Es decir, el mismo símbolo está asociado a una multiplicidad de significados. Y esto lo debemos de tener en cuenta en la enseñanza. Bueno, aquí está lo que la investigación nos dice acerca de los significados de fracciones, que son similares a los que yo puse hace rato, ¿no? Pero el interés de cada uno de estos campos es diferente, ¿verdad? Cada uno tiene un contexto y un sentido dentro del manejo del símbolo, y eso hay que entenderlo. Por ejemplo, con el número racional me interesa más la estructura. Vamos a ver cómo resolveríamos esta pregunta. Entonces, ¿la enseñanza debe irse a enseñar símbolos o a enseñar significados? Bueno, yo espero que ya con lo que hemos dicho, a ustedes les quede claro que tenemos que tender a enseñar significados. Y no me refiero aquí a la idea esto de aprendizaje significativo, que es otra idea, ¿no? Manejamos a veces estos símbolos de una manera, estas expresiones de una manera a veces no correcta, porque el aprendizaje significativo tiene que ver con una secuencia curricular, lo que va antes y lo que va después, ¿no? En este sentido es simplemente el significado, es que tenga un cierto sentido, que le dé una interpretación de cada persona. Bueno, por ejemplo, uno de los significados es la división indicada. Aquí hay un resultado exacto, aquí hay un resultado exacto, porque no hay aproximaciones, ¿verdad? Yo puedo hacer la división 12 entre 3 y me da 4 y es un resultado exacto, no hay problema. Pero en este caso, si yo hago 12 entre 9 y hago la división, me va a dar esto, ¿verdad? Que es justamente algo más complicado de manejar. Perdón, con la presentación me está haciendo cosas raras.
por eso me estoy regresando. Pero bueno, entonces aquí ya no es un resultado exacto, es un resultado aproximado. Las mismas calculadoras nos dicen qué quiere, resultado exacto o aproximado, ¿no? Entonces aquí yo tengo un resultado exacto, aquí tengo otro resultado exacto, aquí tengo un resultado aproximado. Bueno, la fracción como decimal desfasado, por ejemplo, aquí tengo 7 medios, son 3.5. Esta otra fracción tiene esta expresión decimal, pero son expresiones decimales finitas o exactas. Finitas en el sentido de que puedo escribir hasta números dados de cifras y entonces eso me dice ya la cantidad decimal que representa, pero suceden cosas como estas, en donde hay una repetición de símbolos que se logran poner como un paquetito con una rayita arriba para decir qué es lo que se está repitiendo. Estos son los números decimales que son infinitos y periódicos. ¿Y de dónde sale eso? Pues de la división. Por ejemplo, 13 entre 13 puede ser, si es exacta, nada más sería esto por lo que tienen que estar aquí, me divide cada resultado al otro y así, ¿no? Entonces, puede haber un residuo, pero ese residuo no puede ser 0 porque la división sería exacta, ni puede ser el que está dividido porque también la división sería exacta. Entonces, lo que hacemos es ir haciendo la división como nos las enseñaron. No sé si a ustedes les hacen las divisiones de la misma manera, pero acá sí las hacemos así, ¿verdad? Se va encontrando, aproximando, se van haciendo las restas, etcétera, hasta que los residuos se empiezan a repetir. Empezamos aquí de nuevo, ¿verdad? Fíjense, aquí viene, empezamos en 3 y volvemos a acabar en 3. Entonces es previsible que los siguientes residuos sean 4, 1, 9, 12. Es justamente lo que pasa aquí, ¿verdad? Entonces empezamos con 3, seguimos con 4, luego con 1, luego con 9, luego con 12 y volvimos a regresar al 3. Eso hace que se repitan las cifras acá arriba en el cociente. Y entonces, para evitar eso, metemos los números que se repiten con una rayita arriba para no intentar escribirlos todos, nunca vamos a terminar. Y con eso nosotros vemos que aquí los números tienen un cierto sentido, pero son expansiones decimales infinitas. Una pregunta que surge aquí, y esto lo haría uno que tuviera un pensamiento matemático, dice, bueno, ¿habría una que no sea ni finita ni periódica? Y entonces sale la magia de los números irracionales. Si se le pregunta a las personas qué números irracionales conocen, dicen pi, ahí tiene pi, o e, que es la base de los logaritmos neperianos, o la raíz de un número primo, ¿verdad? Pero este es un número racional, fíjense. ¿Cómo lo construyo? Pongo cualquier parte entera, pongo unos decimales, y luego repito la misma, pero vuelvo a poner otro número. Aquí puse 23, entonces pongo otro 2 y 23. Luego pongo otro 2 más y pongo 23. Luego pongo otro 2 más y pongo 23 y así me voy. Este número es infinito y no tiene periodo porque no se repite el mismo bloque de números. Entonces este es un número irracional. Y lo curioso es que se puede demostrar que hay muchos más números irracionales que números racionales. Y esto nos conduce a situaciones muy interesantes dentro de la didáctica que tienen que ver con conceptos como puesto que entre dos números racionales siempre habrá una infinidad de números. No debe de haber huecos en la recta, esto es una cosa muy importante. Y lo que decía antes, que podríamos ver que los números irracionales son más, es un infinito mayor que el de los números racionales y nos meten problemas muy interesantes de la matemática. Bueno, nos pueden volver loquitos también, pero ni modo. Por eso yo creo que están las campañas del dile no a las drogas, porque luego en matemáticas se andan uno imaginando cosas demasiado extrañas. Bueno, si lo llevamos esto al punto de la recta numérica y pensamos que la recta numérica son sucesiones de puntos pegaditos, 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 podría existir el caso en que cuando yo intersecte dos de estos se puedan acomodar los puntos de tal manera que no haya intersección. Entonces este no es un buen modelo para la recta, ¿verdad? Entre dos puntos puede no haber alguno.
¿verdad? Aunque aquí se tocan solamente en un espacio muy cercanito, pero aquí puede venir otro arriba y otro arriba y de otra recta y no pueden tocarse. Entonces esto metía en muchos programas a la geometría, después se arregló esto y se habla de la idea de continuidad. Y para ello, entre dos puntos tiene que haber una infinidad de elementos. Esto rompe la relación con la realidad y nos está generando otro concepto matemático que es necesario meter para poder trabajar otras situaciones. Esto nos conduce a la idea de la matemática que también nos puede volver bien locos. Y otra vez a las campañas de dile no a las drogas. Bueno, aquí tienen a Russell Crowe, un artista que hizo el papel de un matemático, John Forbes Nash, que recibió el premio Nobel por dedicarse a trabajar algunas cuestiones en economía. Aquí, para el matemático profesional, los números racionales son estos. Son elementos del producto cartesiano de los enteros con los enteros menos el cero. Esa es la definición matemática, ¿verdad? Son parejas ordenadas donde cada uno de ellos está ahí, pero aquí me faltó poner menos el cero, pero bueno, ahí se lo imagino. Son así entonces puntos al plano, no pueden estar estos no pueden estar. Y entonces podríamos ver a los números racionales de esa manera. Obviamente esto a los alumnos les aburriría, los llevaría a decir, ¡ay, qué cosas están haciendo estos cuates! Y los matemáticos dirían, no, es muy simple, mira, formamos una relación de equivalencia entre las parejas ordenadas, dos parejas ordenadas son equivalentes si sucede esto. Y entonces, aquí vemos la equivalencia entre estas por el producto de sus componentes, ¿verdad? Y entonces, pero va a haber muchas que sean equivalentes, y esto es lo que se le llama una clase de equivalencia. Pero entonces esta me puede representar un solo número racional, ¿verdad? Esa clase de equivalencia lo puedo pensar como el 1/2, aunque ya sé que lo puedo representar por otras cosas que son equivalentes. Y así hago lo mismo con los demás números, ¿verdad? Ese es el 0, y aquí hay otras, y ese sería el menos 2/3. Eso es la manera en que los matemáticos construyen los números racionales, ¿verdad? ¡Ay, qué aburrido está eso! Pues sí, para los matemáticos tiene un sentido y es algo muy importante. Bueno, después de esto se generan estas clases de equivalencia que se pueden representar en el plano por estas cajitas, ¿verdad? Que contienen puntos que están en estas como rectas que pasan por el origen, ¿no? Y bueno, entonces ya tengo claro que son los números racionales y deberán ser elementos de ese conjunto cociente, es decir, cada uno de estas como rectas, que son cajitas así que parecen rectas, me encierra una clase de equivalencia. Y entonces los números racionales son clases de equivalencia, y donde cada uno de estos, cada clase de equivalencia lo puedo representar con un símbolo, pero en realidad es todo un conjunto infinito de muchos elementos. Y entonces, para no hablar de todo ese conjunto infinito, se forman estas clases de equivalencia, es decir, se parte el producto cartesiano, se parte por la clase de equivalencia y se forma ese conjunto cociente que en la teoría de conjuntos tiene un sentido importante. Bueno, ustedes pueden decir, uy, qué aburrido, pues sí, ni modo. Pero tengo que dar operaciones, todo defino la operación y después checo que no dependen de los representantes que yo tomo, ¿verdad? La suma de estos dos me da esto, y si tomo otros elementos, me debe de dar los mismos resultados. Esto es algo que me asegura que la suma y la multiplicación están bien definidas, y después se puede comprobar que la suma y el producto son conmutativos y asociativos, que la suma se distribuye con respecto al producto, que hay un elemento neutro aditivo, que hay un elemento neutro multiplicativo, que cada elemento tiene un inverso aditivo, que cada elemento no nulo tiene un inverso multiplicativo, etc. Aquí lo que interesan son las propiedades del conjunto de los números racionales y las propiedades que tienen con respecto a dos operaciones que se forman. Esto es lo que me da lo que se conoce como una estructura de campo, y bueno, puedo definir un orden parcial, un orden estricto y hacer muchas cosas más a ese nivel.
Evidentemente esto no se trabaja más que en las carreras de matemáticas, donde se ve cómo se construyen los naturales, los enteros, los números racionales, los irracionales, etc. Bueno, esto podría ser muy aburrido para muchos, pero así son las cosas en matemáticas. De tal manera que enseñamos otro carácter de los números racionales en las escuelas. Entonces tenemos este conjunto que tiene todas estas propiedades y los matemáticos lo manejan de una manera suelta. No necesitan referentes, no necesitan ni pasteles ni colecciones. Aquí lo único que manejan son los símbolos abstractos, ¿no? Y son capaces de llevarlos a algunas aplicaciones, ¿sí? Bueno, otro significado es la fracción como operador. Tengo un número que lo quiero multiplicar por esta fracción. ¿Y qué pasa? Puedo multiplicarlo por 12 o dividirlo entre 9 o... me sigue dando lata esto, perdone. O puedo dividirlo entre 9 y luego multiplicarlo por 12 para obtener el resultado. Es operador en el sentido que me dice un orden de operaciones, porque la noción de operador en matemáticas es como una función de funciones, así en términos genéricos. Bien, la suma y la multiplicación se hacen así, están muy bien, ya se la aprendieron. Bueno, la puedo introducir de muchas maneras. Entonces vamos a ver, el maestro en clase generalmente dice, a ver, así están las fracciones y así se multiplican. Y entonces a los alumnos se les hacen muchas dudas. Bueno, ¿y por qué no se hacen las sumas igual? Bueno, ¿y por qué aquí no nos explican que el mínimo común múltiplo y que yo hago esto y lo otro? Aquí es directo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Y se confunden mucho. Bueno, la multiplicación la puedo ver también con la regla esa de que lo nuevo debe parecerse a lo anterior. Por ejemplo, 2 por 3 es tener esto, ¿verdad? Este arreglo rectangular que me dice que un lado mide 2, el otro lado mide 3 y el producto es 6. Pero lo puedo ver con metros, ¿verdad? Tengo 2 metros por 3 metros, me da 6 metros cuadrados. Aquí ya cambian las unidades de medida, ¿sí? Entonces tengo 2 metros por 2 metros, serían 4 metros cuadrados, que es lo que tengo aquí en la figura, ¿sí? De tal manera que si fueran medios, no metros, entonces tendría 2 medios por 2 medios, serían 4 medios cuadrados, ¿sí? Y entonces entiendo por qué me da este resultado, ¿sí? Y lo puedo escribir los medios cuadrados así. Es simbología solamente. Entonces puedo meter la multiplicación con modelos el mismo modelo que se usa en números naturales para la multiplicación. Por ejemplo, aquí tengo un arreglo que es 2 cuartos por 3 cuartos. Tomo un cuadrado, lo divido en cuartos los lados, tomo 3 cuartos de un lado y luego de otro y veo qué rectángulo se forma y me da 6 cuartos cuadrados, que lo puedo simbolizar de estas maneras, ¿sí? Y con esto yo puedo ver la equivalencia entre distintas expresiones matemáticas. Y con esto yo voy entendiendo qué es lo que se hace. Es decir, sin dar la regla a los estudiantes, los estoy haciendo ver que hay relaciones que se cumplen y ellos mismos solitos, ¿verdad?, van a indicar cuál es el resultado y cómo. Porque después de hacerlo con muchas veces con los cuadritos y eso, van a decir ellos, porque son muy flojos, van a decir, maestro, es más fácil nomás multiplicar los de arriba y los de abajo, pero ya tiene un sentido para ellos. Eso es diferente de darles la regla sin sentido. Entonces ellos ya están entendiendo lo que implica la multiplicación de fracciones y ellos mismos pueden dar el algoritmo y siguiendo un poco lo que se llama la ironía socrática, que es Sócrates les hacía preguntas a los interlocutores un poco haciéndose como el tonto y tratando de que con las preguntas que les hacía ellos descubrieran la verdad. Por eso se decía que en Sócrates la frase más conocida es yo solo sé que no sé nada, porque se hacía el loquito que no sabía, ¿no? Sí, bueno. También lo puedo hacer con otras representaciones de cuadrados, un lado del cuadrado dividirlo otro en cuartos y vuelve a salir lo mismo, ¿sí? Es el mismo modelo que utilicé para números naturales, lo estoy usando para fracciones, ¿sí? Y lo puedo ver con distintos tipos de cosas, ¿verdad? Puedo hacer la partición y puedo sacar los resultados inmediatamente. Con esto, el maestro no le da la fórmula, no se les dice el algoritmo, sino hace que el alumno vaya descubriendo poco a poco el manejo de las fracciones. Por ejemplo, en la división es lo mismo. ¿Por qué? Porque yo sé que
tengo que cubrir un área de 6 con cuadraditos y tengo que un lado debe de ser de 3 unidades, pues el otro ya sale al hacer la figura igual. Lo mismo sucede si son metros o centímetros o kilómetros, ¿verdad? Y si son medios es lo mismo, también lo puedo ver igual, ¿no? Entonces, este modelo geométrico en donde todo va surgiendo de manera natural a partir de lo que ya sé de los números naturales, pues me permite llegar a las reglas de las operaciones con fracciones de manera natural y no tengo que andar haciendo trucos mnemotécnicos de que sigue la flecha o que la mariposita, etcétera, porque eso y darles el algoritmo así, sin explicación, es lo mismo. Lo que tengo que hacer es irlos conduciendo para que ellos vayan entendiendo la idea en la que se operan las fracciones. ¿Sí? Aquí tengo, por ejemplo, una división. Yo sé que debo de tomar 8/15, tengo un lado, y entonces descubro cuál es el otro lado inmediatamente y saco las conjeturas para obtener el resultado de la división. Se tarda un poco más, pero es importante verlo así. Otra cuestión que es interesantísima y que yo creo que ustedes deben de conocer es que hay otro problema con las fracciones. Es que el símbolo puede ser una sola cosa, que si le hago una cosa a un lado, le hago a la otra, es decir, es un símbolo inseparable. Esto sucede en conceptos como la mitad o 3/4, es un símbolo junto, no son dos números separados. Lo mismo sucede con la derivada de y entre de x, y dicen, esto no se puede separar, y sin embargo, cuando se trabajan infinitesimales sí se separan, que son de estas cosas raras que hay en enseñanza, ¿no? O la pendiente de una recta, uno habla de la pendiente no 3/4, habla de la pendiente 3/4, 1/2, menos 2/3, etcétera, ¿no? ¿Sí? Y también en las unidades de medida es muy claro que todo va junto. Bueno, pero también puede ser que los números se consideren aparte y funcionen y de manera independiente. No necesariamente lo que le pasa a uno le sucede al otro. Esto hace que los niños pequeños, cuando empiezan a ver fracciones, se centren en el numerador y entonces dicen que una fracción es mayor que otra si el numerador de una es mayor que el de la otra, o en el denominador. Bueno, aquí el problema es que estas interpretaciones de las fracciones como división, indicado, operador, conducen a este tipo de situaciones, ¿no? La propia razón, porque es una comparación de dos cantidades, el cociente diferencial de infinitesimales también tiene esta misma situación. Es decir, las fracciones tienen que ser bien trabajadas. ¿Por qué? Porque nos las mismas características y situaciones que se presentan en ellas se van a presentar en otros contenidos más avanzados y nos pueden meter en problemas si no tenemos muy claras las ideas. ¿Sí? Por ejemplo, esta es la dicotomía, un solo símbolo o dos símbolos o dos números que están concatenados. Por ejemplo, en las sucesiones tenemos lo mismo, ¿verdad? No puedo hablar de 1, 2, 3 y 4, tengo que decir el término A1, el término A2, el término A3. En las matrices igual, es una columna y un renglón que se acomoda en las matrices, o en las congruencias, módulo N, no los puedo ver separados en ese sentido. Los exponentes también tengo que verlos en conjunto, porque y luego hablar de n separado no tiene mucho sentido, es a cuadrada, a cúbica, etcétera. Y con esto, tratando de que se respeten las reglas entre los exponentes, defino lo que se debe de tener como 1 entre a, o una división. ¿Qué exponente tendría un denominador? Pues vemos que debe de ser a la menos 1, sobre todo para que se vea que a la 0 tiene que ser 1, porque sería a la 1 entre a la menos 1. Perdón, a la 1 sería igual a la 0. Y esto me permite hacer crecer más a la matemática con sus propios contenidos, es decir, haciendo convenciones de tal manera que los nuevos contenidos, como las potencias negativas, se van pareciendo a las anteriores. Esto es muy importante porque muchas veces se dice que en matemáticas todo tiene que ver con aplicaciones. No, hay cosas que hay que verlas porque son partes de las necesidades de la misma teoría y no tienen que ver con una aplicación. ¿Qué aplicación me pueden dar para hacerme ver que a la 0 es igual a 1? No hay, ¿verdad? O que 1 entre a debe ser a la menos 1, tampoco no hay.
son partes de la misma matemática que me permite hacer operaciones y hacer más desarrollos interesantes, ¿no? Lo mismo pasa con los números negativos, pero no lo voy a razonar. Hay otra cuestión importante que se da en torno a esto, que es justamente con las razones y los vectores, porque las razones y los vectores se comportan de manera similar. Cuando sumo razones, se suman numeradores y denominadores, y cuando sumo vectores se suman componente a componente. Y esto me conduce a otras estructuras interesantes, porque aquí hay operaciones que son conmutativas y asociativas, y aquí también. Pero bueno, podemos hablar de un elemento neutro o de un inverso aditivo. Bueno, entonces tendríamos que ver por qué, porque quiere decir que lo que yo esté trabajando con vectores lo puedo extender a las razones si es que hay una identidad entre estas dos estructuras matemáticas, y ese es otro trabajo que se hace dentro de la misma disciplina. Bueno, hace poco, con estos contenidos similares, con menos contenidos, vi lo que se llamaba una conferencia que se llamaba el baile de las rectas, bueno, sí hay un baile de las rectas que tengo, pero aquí estaba el baile de las fracciones, donde lo que sucede es que hay que ver a las fracciones como algo que transita de un lado a otro, como si estuviera bailando, como si se moviera dentro de una pista de baile, ¿verdad? Y hay otros que acompañan el baile, pero hacen diferentes pasos de baile, ¿verdad? Y entonces, así puedo entender algunas ideas respecto a las fracciones. Según el paso de baile que tenga, yo estoy trabajando distintas ideas. Y la música en sí, de la más generalidad de las fracciones, son los números racionales, porque ahí van con signos positivos y con signos negativos. Es la máxima estructura que envuelve este tipo de situaciones. Bueno, yo termino con esto. Yo les agradezco. Ahí tienen un correo electrónico, el cual me pueden contactar si lo desean. Lo utilizo para las conferencias, entonces ya sé que lo que me llegue ahí tiene que ver con este sentido. Les doy mucho las gracias. Ahí están los aplausos que no oigo, pero yo supongo que a algunos tal vez sí les interesó la plática. Bueno, sí. Agradezco. Y me están pasando algunas preguntas que se plantearon. Entonces yo las voy a leer y las voy a tratar de responder rápidamente. La pregunta 1 es: ¿qué debemos cambiar en nuestra práctica pedagógica de enseñar fracciones? Bueno, no solo al enseñar fracciones, sino al enseñar cualquier contenido matemático. Ya se los dije, no empezar por las recetas y luego poner ejemplos y ejercicios. Eso no sirve, eso nos ha conducido a los errores que tenemos en nuestra formación y también a los errores que hay con los estudiantes cuando enfrentan evaluaciones nacionales, internacionales o las propias del salón. Tenemos que hacer un proceso diferente que hagan que los contenidos matemáticos les den cierto sentido a ellos, ¿no? Una segunda pregunta es: ¿por qué la mayoría de los estudiantes tienen dificultad en el aprendizaje de las fracciones? Por lo que les decía, no les dice nada. El símbolo tiene distintas connotaciones y entonces el estudiante tiene que entender qué función juega el símbolo cuando está haciendo un trabajo. Puede estar trabajando con razones, con divisiones indicadas, con fracciones, ¿verdad? Con relación parte-todo, con probabilidades, con otro tipo de situaciones. Entonces, eso, si no les enseñamos el sentido que tiene el símbolo, no les estamos enseñando nada. Lo que hacemos es darle las recetas, ejemplos y ejercicios y después les ponemos problemas como si ellos distinguieran de manera automática qué significa cada una de esas cosas. Si no, estamos cometiendo un grave error. Entonces, lo que yo les sugiero es un camino en donde a partir de objetos o de situaciones familiares se pueda llegar poco a poco a cómo se construyen las operaciones con las fracciones y los distintos significados que tiene, para también entender que una cosa es el concepto y otra cosa la representación. Y bueno, me llega una pregunta que es muy interesante. ¿Quién gana hoy día, Perú o Brasil? Obviamente va a ser Perú, ¿verdad? Todos estamos con eso, aunque también Brasil nos simpatiza, pero estamos con la comunidad peruana y bueno, obviamente los apoyamos, ¿sí? Les doy muchas gracias por su atención y espero que sea de utilidad todo esto que trabajamos en este pequeño momento.
Muchas gracias, Eduardo, por la presentación. Realmente nos has impactado y más aún por la manera como has compartido, ¿no? Estos conocimientos que, por la agilidad y por lo ameno de tu exposición y un poco como que las matemáticas no se ven tan abstractas ni tan áridas, ¿no? Muchas gracias realmente. En este momento voy a dar pase al profesor Jaime para que nos hable a nombre de la UGEL, por favor. Y muy agradecidos estamos los de la Comunidad de Educación Matemática de América del Sur por tu brillante exposición. Gracias, Eduardo. El agradecido soy yo, gracias. Muchas gracias, doctor Eduardo, gracias María, gracias además por este espacio. Agradecer a nombre de los maestros y maestras de la UGEL 04 y de los maestros invitados también que han accedido a este espacio. Doctor, agradecemos su ponencia, agradecemos su gran contribución a la educación en nuestra jurisdicción, en realidad en nuestro país. Gracias, doctor, por este espacio. Sabemos que los maestros, todo lo que se ha brindado esta tarde, estos minutos, va a contribuir en su labor pedagógica y con ello va a contribuir con el desarrollo de competencias en nuestros estudiantes. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Gracias, maestros, y con esto estamos terminando con la conferencia del día de hoy. Muchas gracias. Un abrazo a todos. Gracias, Eduardo. Muchas gracias.